Hola a todos. Bueno, mi nombre es Victoria Vázquez, mi compañero es Andrés Gómez Jiménez. El día de hoy vamos a realizar una ponencia acerca de nuestro proyecto de investigación en curso, el cual se titula Actitudes lingüísticas hacia el inglés por parte de los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés de la UCEBA. Bueno, es importante resaltar que en un primer momento, para identificar el problema de investigación, se llevaron a cabo unas entrevistas semiestructuradas a los estudiantes de primer semestre a manera de diagnóstico. Esto pues con el fin de determinar la pertinencia del objeto de estudio y pues claramente identificar el problema. Dichas entrevistas demostraron la necesidad de estudiar las actitudes lingüísticas, ya que a pesar de que hacen parte de los elementos que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, usualmente estos pues no son tenidos en cuenta al no ser un factor, digamos, fácilmente identificable. Bueno, ahora y a manera, digamos, de contextualizar un poquito acerca del concepto, es importante pues compartir el planteamiento de Gardner. Gardner nos dice que las actitudes juegan un papel fundamental en la adquisición de una segunda lengua, no porque de pronto éstas sean de gran influencia sobre el logro del estudiante, sino más bien porque actúan como soportes motivacionales. Entonces, el objetivo es que el estudiante sienta una disposición positiva, por así decirlo, para aprender la lengua y asimismo pueda identificarse con la comunidad que habla este idioma. En este sentido, entonces, las actitudes actúan como un elemento presente y no menos importante durante su proceso de aprendizaje de una segunda lengua, las cuales pues se manifiestan, según Fernández, a través de creencias, inclinaciones, sentimientos, prejuicios, temores, ideas, nociones preconcebidas, temores, convicciones, todo esto acerca de un objeto, o sea, los aprendizajes que tienen acerca de un objeto, alguna situación o una experiencia pues dada, las cuales pues predisponen o reaccionan de una manera determinada, ¿no? Sin embargo, también pues hay que enfatizar en que las actitudes mmm, son incidentes, mas no predominantes, según lo planteado por Viladot, puesto que pues al tratarse de unos comportamientos pertenecientes a la conducta humana y más específicamente a procesos psicoafectivos, se hace un poco complejo su estudio porque pues múltiples variables inciden en ella. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, con este proyecto entonces buscamos comprender las actitudes lingüísticas, todo esto, digamos, con el fin de hacer una caracterización más completa del estudiante, reunir un bagaje de sus experiencias, percepciones, reflexiones acerca, pues, del inglés eh, con respecto, pues, al inglés que se está aprendiendo en la facultad, ¿no? Y todo esto pues ayudaría a fortalecer, digamos, aspectos del currículo a lo largo del proceso formativo y con esto pues estaría contribuyendo a la pertinencia, impacto y novedad. Entonces, como mencioné, este proyecto de investigación eh, pues da origen a la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué actitudes lingüísticas hacia el inglés presentan los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEO? Y a su vez, tiene los siguientes objetivos. El primer objetivo es general, que busca comprender las actitudes lingüísticas hacia el inglés, y por otra parte, en cuanto a los objetivos específicos, busca identificar, describir y por último, interpretar las actitudes lingüísticas hacia el inglés. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la metodología. Ok, continuando con la metodología,
Esta investigación comprende un enfoque complementario, que es una propuesta metodológica realizada por los autores Murcia y Jaramillo, la cual tiene como alcance el comprender una determinada realidad social o cultural tal y como ésta se presenta desde las voces de los actores sociales. En consecuencia, se ha escogido esta metodología porque la realidad social que se pretende estudiar, al ser parte del contexto universitario de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés, se encuentra inmersa dentro del fenómeno social y cultural de la educación superior formal. Por lo tanto, lo ideal es que las actitudes lingüísticas de estos estudiantes de primer semestre sean interpretadas desde un paradigma de investigación que sea flexible al momento de abordar las problemáticas y además permita entender el proceso estudiado de manera más integral desde múltiples perspectivas, tomando en cuenta todas las complejidades que caracterizan a estos contextos. Bien, en cuanto a los métodos, se está haciendo uso de técnicas propias de la etnografía reflexiva para la recolección de la información. Dicho método es considerado además como multitécnico e interdisciplinario y no exclusivamente cualitativo. En cuanto a los instrumentos que se están teniendo en cuenta principalmente, se está haciendo uso de los diarios de campo y de las entrevistas semiestructuradas, teniendo como soporte a los autores Hernández, Fernández y Baptista, y además de considerar igualmente algunos principios etnográficos como son la inmersión en la realidad, la observación no participante y la búsqueda de patrones y elementos culturales. En cuanto al instrumento de procesamiento de la información, se está haciendo uso de la técnica de codificación abierta, axial y selectiva de la teoría fundamentada propuesta por los autores Strauss y Corbin, en donde se intenta desarrollar interpretaciones del mundo de los individuos en función de sus propias interpretaciones o maneras de concebir su misma realidad, teniendo como objeto de investigación el accionar humano. Bueno, ahora continuamos con el diseño de investigación. Bueno, en cuanto al diseño de investigación, como pueden ver, consta de 3 momentos, los cuales tienen como finalidad interactuar pues a lo largo de toda esta investigación con el objetivo de ir configurando la estructura sociocultural, tal y como pues lo plantea Murcia y Jaramillo. Los 3 momentos entonces son: el primero, la preconfiguración de la realidad. Como se mencionó anteriormente, se hizo un primer acercamiento a la realidad del programa, el cual pues corresponde a el diagnóstico que se hizo, las entrevistas pues semiestructuradas que se le hicieron a los estudiantes, y pues esto, digamos que dio origen a unas reflexiones, percepciones y digamos que expectativas con relación al inglés. Con base entonces en esto se pudo pues identificar una problemática, como mencioné anteriormente, y pues a su vez, digamos, la relevancia de estudiar las actitudes y comprenderlas, ¿no? Ahora, pues ya se llevó a cabo también eh, los diarios de campo, que es el primer instrumento de recolección de datos. En total fueron 6 diarios, los cuales pues dieron origen a unas precategorías que se convirtieron en la base pues de este primer momento y a su vez dieron respuesta al primer objetivo específico, el cual pues está enfocado, como dije anteriormente, en identificar las actitudes lingüísticas. De igual manera, estas precategorías se consolidaron gracias a la codificación abierta que propone la teoría fundamentada, según Strauss y Corbin. Ahora, en cuanto a la configuración de la realidad, en este momento se están teniendo en cuenta las precategorías encontradas en la preconfiguración, las cuales, pues como dije, ya pasaron a convertirse en categorías, y esto producto pues a la segunda fase restante de la teoría fundamentada, la cual es la codificación axial. Este momento está permitiendo dar respuesta al segundo objetivo de investigación, el cual pues está enfocado en describir las actitudes lingüísticas. Puesto que pues es importante resaltar pues que al generar las categorías de la información recolectada del primer instrumento, es decir, los diarios de campo,
se deben pues hacer unas relaciones de las precategorías que conforman dichas categorías. Esto más adelante se entrará a detallar cuando hablemos de los resultados. Entonces, es importante tener en cuenta que una vez consolidada todo este proceso de saturación de la información, se construirá una entrevista semiestructurada que pues viene siendo el segundo instrumento de recolección de datos, y la entrevista pues va a ir dirigida a los estudiantes que se consideren actores clave, seleccionados digamos a partir de unos criterios, como por ejemplo estudiantes que participen, algunos que tengan pues buen rendimiento, algunos que presenten miedo a participar, bueno, algunos que presenten burla entre pares, así como también se va a aplicar una entrevista semiestructurada a los docentes que dirigen la clase de inglés. Esto con el fin pues de apoyar este proceso de identificación y descripción de las actitudes de los estudiantes. Y finalmente, en cuanto a la reconfiguración de la realidad, para este tercer momento ya se espera haber saturado toda la información recolectada, y se procederá a realizar una triangulación de la información, tanto de la información, o sea, de los instrumentos de recolección de datos, como con la teoría formal, es decir, los tipos de actitudes lingüísticas, los antecedentes investigativos, para así poder dar respuesta al tercer objetivo específico e interpretar la información recolectada. Ahora vamos a pasar a hablar y a mostrar un poco los resultados. Ok, a continuación vamos a pasar a dar a conocer los resultados preliminares con base en la información que se ha logrado recolectar hasta el momento, y como se mencionó en el primer momento del diseño metodológico, el instrumento que está generando dicha información y resultados son los diarios de campo. Las siguientes tres categorías que se van a presentar a continuación surgen a través de la codificación axial propuesta por la teoría fundamentada de Stross y Corbin, y las relaciones que se encuentran implícitas han sido generadas por la codificación selectiva. Bueno, en este primer diagrama podemos observar una primera categoría denominada actitudes lingüísticas propiamente, la cual engloba a las cuatro precategorías que hacen referencia a aquellos momentos en los que se pudieron identificar algunas posturas frente al inglés por parte de los estudiantes, y de las cuales se lograron establecer distintas relaciones entre unas y otras. Para empezar, se establecieron las relaciones de asociación dadas entre actitud favorable hacia la clase con creencias hacia el inglés y percepciones del estudiante respecto a la clase, debido a que en la medida en la que exista una creencia positiva hacia el idioma inglés en general, esta influirá en que haya una actitud y percepciones favorables hacia la clase en la que se enseña esta lengua, por lo cual se puede establecer que las creencias hacia el inglés son causa de las percepciones que tiene el estudiante respecto a la clase, puesto que el carácter de dichas creencias tiene repercusión y condiciona lo que pueden llegar a percibir los estudiantes ante la clase. Por otra parte, la actitud favorable hacia los países angloparlantes, la cual implica a la cultura de estas comunidades lingüísticas, se puede determinar como consecuencia de las creencias hacia el inglés que manifiestan los estudiantes, y al tener dicha postura en favor hacia el mundo anglosajón, resultará en una actitud favorable hacia la clase. Lo anterior se puede demostrar con el siguiente relato, en el cual un estudiante que proviene de Buenaventura expresa que en una oportunidad que su ciudad favorita o la que le gustaría vivir es Los Ángeles, debido a que tiene un gusto personal por el baloncesto y además es aficionado al equipo que representa esta ciudad en este deporte, lo cual lo hace sentir pues atraído a la cultura y estilo de vida de dicha comunidad. Pues según sostiene Gardner, el estudio de una lengua implica involucrarse en la cultura del nuevo idioma, es decir, convertir algo extranjero en algo propio.
Ok. En la siguiente categoría es la del rol del estudiante y en ella se ven implícitas 8 precategorías, las cuales tienen las siguientes relaciones. Las percepciones de los estudiantes respecto a la clase está asociada con actitud favorable ante la clase, así como también con creencias hacia el inglés, teniendo una relación de causa. Pues es importante resaltar que al tener los estudiantes una actitud favorable frente a lo que están aprendiendo, se va a generar percepciones favorables frente a la clase, desencadenando así aciertos por parte de ellos. Por otro lado, se puede ver cómo las dudas y preguntas respecto a la clase tienen una relación de asociación con participación en clase e interrupciones suscitadas durante la clase y una relación de causa con desaciertos por parte del estudiante, puesto que muchas de esas intervenciones que los estudiantes presentan generan muchas dudas con respecto a lo que se está desarrollando, que a su vez puede generar un desacierto porque no hay un buen entendimiento de las dinámicas. En este caso se puede evidenciar que el estudiante, en el relato escogido, que el estudiante manifiesta una preferencia hacia el inglés porque tiene la creencia de que este es menos complejo que el español, al tener, al él percibir que hace menos uso de palabras conectores. Eh, Listo, vamos a continuar con el siguiente y último. Bueno, en cuanto a la última categoría, que se denomina elementos pedagógicos que influyen en las actitudes lingüísticas, esta categoría está constituida, como se puede observar, por 7 precategorías y pues tienen como finalidad abordar aquellas situaciones, o sea, esta categoría tiene como finalidad abordar aquellas situaciones que se generan en la clase de inglés, es decir, digamos, los procesos que el docente orienta, así como también lo que los estudiantes perciben al recibir dichas orientaciones. Entonces, las actitudes lingüísticas, como se puede observar en la gráfica, comprenden pues varios factores. Por ejemplo, la precategoría de actitud favorable hacia países angloparlantes muestra una relación de asociación ante la clase, así como también una relación de consecuencia con las creencias hacia el inglés. Pues es fundamental que en la clase se generen actitudes, no solo hacia el inglés, sino también hacia esa cultura que hace parte del idioma. Por lo tanto, tal como lo indica la categoría, los elementos pedagógicos deben apuntar a que se desarrollen dichos espacios. Tal es el caso de las estrategias que incentivan la competencia intercultural, así como orientaciones para el fortalecimiento del inglés por parte pues, del profesor, así como también la retroalimentación docente. Eh, si el docente dentro de sus planeaciones incluye actividades que den apertura a que el estudiante entienda y conozca la cultura del idioma que está hablando, se estaría generando, digamos, una actitud, o sea, aparte de estarse generando una actitud favorable ante la clase, también, pues estaría generando también un acierto por parte del estudiante, ya que dichas actividades le permitirían participar activamente y de cierta manera potenciaría ¿sí? Su proceso de aprendizaje, tal y como se evidencia en el siguiente relato. Muestra relato. Y acá entonces en este relato podemos ver que el docente está incluyendo una estrategia que promueve el aspecto cultural, que como lo mencionó mi compañero Andrés, citando a Gardner, es involucrar estos procesos en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua es eh, importante, y más si se trata, digamos, de este tema que nosotros estamos enfocando, que son las actitudes lingüísticas, porque la parte cultural tiene un papel por cumplir fundamental y tiene, digamos, que una presencia bastante notoria. Entonces aquí se puede observar que el profesor pues incluye una actividad que pues genera
en el estudiante que participe, digamos, diciendo que le gustaría vivir en Miami, le gustaría conocer ese lugar, así como otro dice que pues le gustaría conocer París por su hermosa ciudad o su arquitectura. Entonces todo esto, digamos, evidencia las percepciones, creencias que tienen pues los estudiantes. Eh, bueno, eso es todo. Como dijo mi compañero Andrés, estos son los resultados preliminares del primer instrumento, que son los diarios de campo. Todavía pues hace falta aplicar las entrevistas semiestructuradas, pero entonces esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información pues sea útil para ustedes. Muchísimas gracias.